¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que nos acompañen en Puntos y Comas, un programa diseñado para que vayamos caminando informativamente rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. La semana pasada y esta semana hemos estado haciendo una muy preliminar radiografía de los 9 estados de la República donde va a haber elecciones de gobernador, con los datos esenciales para que usted se vaya ubicando. En la medida en que vayan avanzando los procesos, en que se vayan aclarando quiénes y cómo, de qué manera competirán en la contienda por las gubernaturas, iremos haciendo mayores precisiones y también iremos hablando más en detalle de los perfiles de los personajes que quieren participar en esas elecciones del próximo año. Mientras tanto, nos vamos a la Ciudad de México, donde la izquierda, primero con el PRD y después con Morena, ha ganado la Ciudad de México desde el año de 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano le arrebató al PRI el gobierno en el corazón de la República. Esa fue una jornada memorable porque fue la llegada de la izquierda al corazón de la República Mexicana y la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas a ese importante cargo, donde rompió la hegemonía priista después de haber participado en las elecciones de 1988, donde la presunción generalizada es que los comicios le fueron robados y la presidencia le fue robada en la contienda que oficialmente perdió con Carlos Salinas de Gortari. Pero finalmente en 1997 Cuauhtémoc Cárdenas rompió el monopolio de poder que tenía el PRI en la capital del país y ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué hacemos esta observación? Porque para muchas personas de menos edad ha resultado casi normal ver gobiernos de izquierda en la capital del país, luego de 27 años de gobiernos de izquierda. Pero en los comicios del domingo 2 de junio del 2024, esa supremacía estará muy comprometida y en riesgo frente a una oposición que en los comicios intermedios del 2021, los que acaban de pasar, le quitó de las manos a Morena 9 de 16 alcaldías en el Valle de México. El mejor argumento del partido gobernante ha sido su muy notable tarea en la pacificación de la ciudad capital y en brindarle márgenes más amplios de seguridad a sus moradores, así como la procuración de justicia con mano firme. La oposición no encuentra hasta el momento, no hay claridad por lo menos en ese detalle, no encuentra hasta el momento un candidato que esté libre de sospecha. Agobiada como está la oposición por los señalamientos de corrupción, particularmente los que vinculan al PAN con el llamado cártel inmobiliario. PRI y PRD, en la alianza de oposición, simplemente serían como accesorios cargados por Acción Nacional. ¿Qué más podemos decir de los comicios que se van a realizar el próximo año en la Ciudad de México? Mire usted, la Ciudad de México, y esto es importante que usted lo sepa, es la segunda entidad del país más importante desde el punto de vista político electoral, porque representa el segundo estado que tiene más habitantes en toda la República. Usted sabe que el estado con más habitantes en el país es el Estado de México, pero la segunda entidad con más habitantes es la Ciudad de México, con 9.209.944 habitantes. Y como consecuencia de este dato, también la Ciudad de México es la segunda entidad con más votantes potenciales de todo el país, porque su lista nominal al cierre del primer semestre de este 2023 tenía 7.825.291 ciudadanos con credencial de elector para acudir a las urnas. Esto le da a la Ciudad de México un significado muy especial. ¿Qué se va a votar en la Ciudad de México? Lo básico que todos tenemos que saber es que se va a votar, por supuesto, para jefe de gobierno, quien relevará a Claudia Sheinbaum, que en este momento anda de precandidata a la presidencia de la República por Morena, y dejó en su lugar a Martí Batres como jefe de gobierno de la Ciudad de México, que concluirá el periodo hasta cuando se haga el cambio de jefe de gobierno en el 2024. Bueno, pues se va a votar por un jefe de gobierno, por 66 diputados locales, 33 de mayoría relativa y 33 de representación proporcional, y además, como le decíamos,
se votará por 16 nuevos alcaldes. Lo que antes eran delegaciones ahora son alcaldías. En los comicios federales, como en el resto de la República, se va a votar por presidente de la República. En el caso de la Ciudad de México es la segunda entidad que tiene más diputados federales de mayoría relativa, con 24 distritos electorales. Solamente es superado el Distrito Federal, la Ciudad de México, ahora es la Ciudad de México como estado, como entidad federativa, solamente es superada por el Estado de México, que tiene 41 distritos uninominales de mayoría relativa. Después sigue la Ciudad de México con 24, y en tercer lugar, por el número de distritos, está Jalisco, que es la tercera entidad con más población y más votantes potenciales, y también tiene 20 distritos electorales el estado de Veracruz, que es la cuarta entidad con más votantes y más habitantes. Entonces, en la Ciudad de México se va a votar, además de presidente de la República, por 24 diputados federales de mayoría relativa, 2 senadores de mayoría relativa y un senador de primera minoría. Hace 5 años, cuando Claudia Sheinbaum llegó a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, lo hizo con un margen mínimamente razonable, cómodo, porque Claudia Sheinbaum, como candidata a la jefatura de gobierno por Morena, PT y Encuentro Social, sumó el 46.94% de la votación. Quedó en segundo lugar en esa ocasión Alejandra Barrales Magdaleno, quien era la candidata de la coalición por la Ciudad de México al Frente, que integraban en aquel entonces PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Y en esos comicios del 2018, el Partido Revolucionario Institucional jugó solo con su candidato Miquel Arriola Peñalosa. Si le suena el nombre de Miquel Arriola Peñalosa, es natural porque está como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero Miquel no fue un candidato exitoso por el PRI y solamente sumó 12.88%. Estos porcentajes probablemente no se repitan en los comicios del próximo año, y más adelante vamos a ver algunas proyecciones al respecto. Bueno, esta tabla que estamos viendo, la tabla número 4, es muy importante porque ilustra con claridad algo que el actual gobierno de la Ciudad de México puede presumir, y es en particular la cuestión de la seguridad pública y también de la procuración de justicia. Usted sabe que en el gobierno de la Ciudad de México, de los 7 delitos del fuero común que tienen más impacto en la población, de los 7 delitos que tienen más impacto, en 7 ha habido un descenso muy claro en la Ciudad de México, una ciudad inmensa, enorme, compleja, y solamente ha habido un incremento muy ligero en lo que corresponde a los feminicidios, porque de una tasa de delitos de feminicidios, de un feminicidio por cada 100,000 habitantes que se tiene registrado en 2018, aumentó a 1.60 feminicidios en el 2022. Si usted ve, es muy poco el incremento, pero hay otros casos notables de descenso en los delitos en la Ciudad de México. Por ejemplo, homicidio doloso, que impacta muchísimo en el ánimo de las personas. En 2018, la tasa de delitos de homicidio doloso por cada 100,000 habitantes en la capital del país era de 15.09. En el cierre del 2022 bajó prácticamente un 50%, porque bajó a 7.89%. Es decir, en 5 años el índice de homicidios dolosos bajó prácticamente un 50% en la Ciudad de México. Otro delito que también tuvo un descenso muy claro es, por ejemplo, el robo a transeúnte, porque resulta que en el 2018 la tasa de delitos de robo a transeúnte por cada 100,000 habitantes era de 313.58, y en el cierre del 2022 estaba en 153.21. También poco menos, descendió como un 60% este delito en la capital del país. Y eso es parte de lo que el actual gobierno, la actual administración puede presumir, porque es donde ha tenido muy buenos resultados. Hay otro dato que compartimos en la gráfica siguiente, la número 5, en donde podemos observar que en el índice global de impunidad, México 2022, que es el más actualizado que tenemos y que lo elaboró la Universidad de las Américas de Puebla, Universidad de las Américas Puebla, este índice mide
el porcentaje de delitos que quedan impunes en cada entidad del país. La tasa promedio de impunidad en el país de delitos que no son castigados es de 60.08. Y en el caso particular de la Ciudad de México, el promedio de este índice de impunidad en la Ciudad de México es de 55.13%, es decir, está por debajo de la media nacional. Pero además está la Ciudad de México ubicada como la sexta entidad con el más bajo índice de impunidad en el país. Es notorio el dato por una razón muy sencilla, porque en este índice de impunidad es donde se mide el ejercicio de la procuración de justicia, es decir, el trabajo de las fiscalías se mide en el índice global de impunidad en los delitos que no son investigados y que en consecuencia no son sancionados. Y pues ya estando en este camino, la Ciudad de México es la sexta entidad del país con el más bajo índice de impunidad. La que tiene el índice de impunidad más bajo en la República es Baja California Sur, con un 49%. En segundo lugar está Campeche, con un 49% de índice de impunidad. Nayarit con un 54%, Zacatecas con un 54% y Chihuahua en quinto lugar con un 55%. En sexto lugar está la Ciudad de México con 55.13%. Y estos son los estados donde mejor trabajan las fiscalías o las procuradurías de justicia, según sea el caso. Y la Ciudad de México está en el sexto lugar. Una ciudad muy grande, una ciudad muy, muy compleja, que tiene una buena ubicación en este índice. ¿Cómo está calificado Martí Batres Guadarrama? Es un poquito apresurada la calificación, pero es oportuna para saber dónde empezamos a observarlo con más detalle, porque en la medición que hace Consulta Mitofsky durante el mes de junio ya incluye a Martí Batres como jefe de gobierno, y la calificación que le dan los capitalinos a Martí Batres es de 48.3%, quienes lo aprueban y lo respaldan, quienes están de acuerdo con su gestión, pero tiene una tasa de un porcentaje de gente que no aprueba su trabajo del 50.8%. Y esto ubica a Martí Batres en el lugar número 25 entre los 32 gobernadores de toda la República. El lugar 25. Otro dato con respecto a la situación en la Ciudad de México que compromete en cierta medida el gobierno de Morena y pone en riesgo al gobierno de Morena, al partido Morena en las elecciones del próximo año, es que el índice de aprobación que el presidente de la República tiene en la Ciudad de México, de acuerdo con esta medición que hace Consulta Mitofsky, este dato que está usted viendo en pantalla es de un ranking de aprobación que hace sistemáticamente Consulta Mitofsky. Bueno, pues de acuerdo con esta medición de Consulta Mitofsky, en el mes de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía una aprobación de 47.8% en la Ciudad de México, frente a un 60.3% de aprobación en el resto del país. Y para que quede el dato también, ¿cuáles son las alcaldías que gobierna qué partido? Bueno, usted sabe que 7 de 16 alcaldías las gobierna el partido Morena, 5 de 16 el Partido Acción Nacional, 2 de 16 el Partido de la Revolución Democrática y 2 de 16 el Partido Revolucionario Institucional. Y vamos rápidamente, miren, este sondeo es una fotografía instantánea del momento, es la más reciente que encontramos y es una medición que hace Massive Caller con fecha 2 de agosto del 2023. Es la más reciente, es la foto más reciente que se ha tomado, pero tome usted en consideración que falta todavía muchísimo tiempo para llegar a las elecciones del 2024. Sin embargo, como punto de partida y de referencia, si el 2 de agosto hubiese habido elecciones en la Ciudad de México, el 39.8% habría votado por la coalición de Morena, PT y Partido Verde, y el 38.1% habría votado por la coalición PAN, PRI, PRD. ¿Esto qué significa? Que estas dos coaliciones estarían en aquel momento y probablemente en este momento también en una situación de empate técnico rumbo a la elección del jefe de gobierno en la capital del país el próximo año. Y bueno, rapidito nada más,
quienes se mencionan como potenciales aspirantes, usted lo sabe. Si vive en la Ciudad de México, sabe que Santiago Taboada, el panista Santiago Taboada, es el que más se menciona. Él es actualmente el alcalde de Benito Juárez. También se menciona a Adrián Rubalcaba, que es el alcalde de Coajimalpa, él es priista. Y también está por ahí Mauricio Tabe, el alcalde de Miguel Hidalgo, que es panista, y el diputado federal Jorge Romero, que es también del PAN. Son los que más se mencionan. Y en el caso de la gente de Morena, los que más se mencionan en la tabla número 11 son, usted lo sabe, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Ella es la que puntea con 23.4%, no muy lejana de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública, y por ahí también se menciona el nombre de Miguel Torruco Garza, que es el actual secretario de Turismo Federal. Esos son los personajes que en este momento estarían más perfilados. Como vaya avanzando la situación electoral en el estado en la Ciudad de México, se lo iremos actualizando, y por lo pronto hasta aquí llegamos hoy en este perfil, en esta radiografía de la capital del país, aquí en Puntos y Comas. Mañana por aquí nos veremos. Muchas gracias por su atención y descansen.